Hola, bienvenidos a DIY Magic Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer estos collares o pendientes que son muy lindos para utilizar en esta temporada de otoño e invierno y que resultan muy vistosos sobre nuestra ropa. Empecemos. Para este proyecto vamos a utilizar un pedacito de fieltro en el color que ustedes seleccionen. Vamos a usar hilo y aguja también en el color que ustedes seleccionen. En este caso yo voy a ponerle en algunos hilo dorado y en algunos hilo de colores, pero ustedes los pueden seleccionar como ustedes quieran. Vamos a usar pedacitos de lana, también en los colores que ustedes decidan. Y vamos a usar unas cuentas. Aquí tengo algunas cuentas de vidrio, otras cuentas de madera y algunas de cerámica. Vamos a usar un par de palitos de helado o unas varillitas finas que también están pintadas con acuarela, tijeras y un pedacito de hilo de bordar para colgar. Empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que nuestros palitos los voy a cortar más o menos en el ancho en que queremos hacer nuestro pendiente. Yo los he cortado más o menos en unos 4 dedos y un poquito más. Y luego que los tenemos así recortados, voy a cortar el pedacito de paño o de fieltro en un tamaño como para que entre en medio de nuestros palitos. Así lo voy a recortar. Ustedes pueden hacer esto en el tamaño que más les guste. Aquí más o menos estoy utilizando unos 5 centímetros o 6 centímetros, pero me salió muy ancho. Entonces, como ustedes saben, yo trabajo mucho al ojo y lo voy a cortar tratando de que esto me quede un poquito largo para poder montarlo sobre nuestras varillitas. Así, miren. Eso es. Entonces, como yo quiero que las varillitas se vean, lo voy a cortar un poquito más. También lo pueden doblar así. Entonces les va a salir un solo corte más rápido. Así. Yo lo he ido calculando. Ahorita les voy a dar la medida más o menos como para que ustedes se hagan una idea. Esta parte de arriba no la voy a cortar. Entonces ahora sí, me gusta cómo ha quedado ese ancho. Así. Y más o menos esto viene midiendo. Esto viene midiendo más o menos 5 pulgadas por 2 pulgadas y media. Que en centímetros viene siendo más o menos como unos 13 centímetros. Por unos 7. Pero como les digo, esta medida es como ustedes quieran hacerla. No es necesario que sea exactamente igual. Pueden hacerla más pequeñita, más grande. Ustedes pueden variar esta idea como ustedes quieran. Su imaginación es el límite. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a envolver así nuestra varillita. Y con el hilo y con la aguja vamos a coser esto aquí así. En una puntada así. No se preocupen. Esto no es necesario que ustedes sean expertas en costura. Pueden coserlo de esta manera, simplemente así. Eso es. Y vamos a hacer lo mismo con el palito en la parte baja. Listo. Vamos a hacerle un remate aquí para que no se vaya a soltar. Este pendiente es muy lindo, especialmente en otoño y en invierno. Ponérselo sobre, qué sé yo, ustedes pueden ponérselo sobre la ropa. También pueden hacerlo como un prendedor o como un pendiente libre, de estos que caen sobre un suéter. Listo. Entonces voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. Miren, por el otro lado queda así. Por este lado queda así. Y lo voy a doblar. Y lo voy a coser igual para que quede así en los dos lados. Bueno, ya que lo tenemos así, lo que voy a hacer es que con los pedacitos de lana
Voy a comenzar a hacer una especie de, como unos colchoncitos. Voy a ayudarme con esta aguja y voy a desenhebrar así nuestra lana, despeluzarla así, para ponerla sobre nuestro pedazo. Déjenme ayudarme con un poquito de la aguja, así. Ustedes las van despeluzando. También pueden utilizar fieltro del que viene en hebras así para utilizar. Y lo voy a poner así en pedacitos arriba de nuestro cuadradito, de esta manera, así. Eso es. Ahora voy a utilizar otro color para ir haciendo una mezcla. No me gusta que quede la hebra muy entera, así que trato de despeluzarla lo más que se pueda. Eso es, miren, así. Esta también, que es en otro color, también la voy a despeluzar un poquito. Esto es bien divertido de hacer realmente y queda muy lindo, especialmente en el tiempo de invierno y otoño, para ponerlo sobre nuestras prendas. Miren qué lindo. Y entonces ahora voy a poner otro color. Aquí le voy a poner este color magenta de lana también para hacer como una especie de textura arriba de nuestro pedacito de fieltro. Lo voy a poner así, un poquito que parezca al descuido. Aquí tengo otra lanita en un color un poquito más anaranjado. Voy a tomar esta es de 2 colores. Ustedes pueden utilizar la lana que tengan, no es necesario que sea una lana especial. Simplemente la van a despeluzar así como lo están viendo. Y les va a servir para decorar su pequeño lienzo para nuestro pendiente. Entonces lo que voy a hacer es hacerla un poquito más tupidita, así. Y la voy a poner por aquí. Entonces esto lo voy a dejar allí un momentito. Ustedes le pueden poner algún peso arriba para que les sirva para que se apriete, un libro, alguna cosa pesada. Y lo vamos a dejar unos minutos. Bueno, entonces ahora viene la parte divertida. Tengo aquí una aguja enhebrada con hilo dorado. Y voy a comenzar a ponerle nuestras cuentas. Miren, esta cuenta de aquí es un poquito larga. Y entonces voy a ponerle simplemente tratando de sujetarla aquí. Eso es. Y vamos a coser la cuenta presionándola así hacia el pañito. Eso es, le voy a dar un par de puntadas a la cuenta. Esta cuenta tiene 4 agujeritos, así es que porque es un poquito larga, entonces voy a pasarla por los agujeritos y la voy a coser así. Eso es, vamos a pasarla por el otro agujero. Eso es, entonces quedó sujeta a nuestro pequeño lienzo, así. Muy bien, entonces ahora voy a sacar el hilo por otro lado para colocar otra cuenta un poquito más allá. Vamos a colocarle una cuenta en un tono rojo. Aquí tengo una cuenta rojita, miren, larga, de vidrio. Y también le vamos a colocar, eso es, así. Y la vamos a colocar sujetando el pedacito de lana que habíamos deshilachado, y esto queda sujeto contra nuestro pequeño pañito, así. Eso es, miren. Y vamos a hacer esto con todas nuestras cuentas. Ustedes pueden variarle los diseños, ponerle botones, ponerle pedacitos de metal, cosas cosidas, lo que su imaginación les vaya diciendo. Yo le voy a poner estas cuentas de vidrio que me encantan. Miren, encontré una cuenta de color amarillo
que le pertenecía a unos aretes y se los retiré y se los voy a poner acá. También ustedes pueden reciclar alguna bisutería que tengan que no estén usando y le quitan las piedritas y entonces esto les sirve muy bien. Miren, aquí tengo otra cuenta larguita en color azul, azul cobalto, y no le encuentro el agujero. ¿Dónde está el agujero? A veces algunos agujeros están puestos de una manera horizontal, otros vertical, o aquí estaba el agujero. Y entonces ustedes tienen que buscarlo. A ver, aquí está. No, no está. Ah, escogemos otra. No importa. Aquí hay otra azul también, que sí es más fácil. Y entonces ustedes van poniéndole a su pequeño lienzo y lo sujetan así. Eso es, miren. Vamos a colocarle una cantidad de piedritas. Y estas pequeñas cuentas van sujetando nuestra lana, porque a la hora que van cosiéndose, sujetan la lana que estaba despeluzada atrás, y entonces ella queda aprisionada entre el lienzo y la cuenta y le da una textura muy interesante. Voy a coserle más piedritas. Bueno, y así es como nos va quedando en la parte de atrás, miren. Y esta es la parte de adelante. Miren qué cosa más linda. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a pegar un pedacito del mismo paño, pero en la parte de atrás para cubrir toda nuestra costura. Esto lo pueden hacer con la pistola de silicón o utilizar otro pegamento. O también pueden cubrirlo y coserlo. Yo lo encuentro más fácil con la pistola de silicón, así es que por eso lo estoy haciendo, pero ustedes realmente pueden utilizar otro pegamento para tela, o hacerle una costurita ahí para cubrir la parte de atrás. Entonces esto nos queda bien sujeto, así. Entonces ahora lo que voy a utilizar es nuestro pedazo de hilo de bordar, que está todas las hebras juntas, no las he desatado. También pueden utilizar un pedacito de cuero o cuerina. Y entonces voy a hacer un amarre aquí, así, en esta parte de aquí abajo. Eso es. Y le voy a hacer un nudo, tratando de hacerlo lo más fuerte que se pueda. Eso es. Así. Y entonces en esta parte de aquí también lo voy a seguir hasta ahí y le voy a hacer otro nudo con nuestro hilo. Eso es. Ahí está. Y lo voy a amarrar allí, así. Tratando de que esto quede un poquito estirado. Y lo vamos jalando así. Eso es. Miren, entonces quedó eso así. En el otro lado le voy a hacer lo mismo. También pueden variar los colores. Si ustedes quieren cambiarle y no ponerle hilo y le pueden poner cadenitas o cualquier otra cosa, ustedes lo pueden hacer. Le voy a amarrar en este lado de acá el mismo proceso que hicimos en este lado, tratando de que esto quede del mismo tamaño en los dos lados. Entonces ustedes con mucha paciencia lo van a amarrar aquí, dejándole en la parte de arriba un tramo como para que ustedes puedan colgárselo en el cuello.
voy a hacer otro nudo más. Así. Ya está, eso nos lo va a tener sujeto y entonces en esta parte de abajo le voy a hacer el otro nudito. Así. Estirando nuestro hilo hacia abajo. Eso es. Y le voy a hacer otro nudito allí. Miren, entonces esta parte ya queda lista para que nosotros podamos colgarla o colgárnoslo. Y entonces en esta parte de aquí podemos ponerle, podemos dejarlo así o también podemos ponerle algunas otras cuentas. Miren, en este caso yo le voy a hacer un nudo más para que esté bien fuerte y lo voy a cortar así. A este lado también le voy a hacer otro nudo. Esto lo va a mantener bastante sujeto y lo voy a cortar así y así. Miren, ¿qué les parece? Ya tenemos listo nuestro pendiente. Aquí les hice algunos otros para que más o menos se hagan una idea. Y también con hilo, miren, este le hice con hilo de 2 colores. Y le puse, en vez de usar palitos estos como de lado, les puse otros palitos que son cilíndricos. Y les puse otras cuentas en la parte de abajo. Ustedes pueden, como les digo, ponerle todas las ideas que ustedes quieran. En la parte de abajo aquí yo les puse un alambrito, les puse otras cuentas más abajo, le puse un arete, este era un arete que ya no tenía pareja y entonces dije voy a reciclarlo y se lo puse allí también y se lo cosí. Cada piedrita ustedes la cosen. También pueden hacerlo en otras formas, no es necesario que sea solamente un cuadrado, pueden hacerlo rectangular. Miren, aquí les hice otro y pueden adornarle con más cuentas. Su imaginación es el límite. Miren, en este le puse una borla. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Quiero agradecerle a todos nuestros suscriptores por su perseverancia en nuestro canal. Estamos creciendo de una manera asombrosa y yo me siento muy feliz porque puedo compartir las ideas con ustedes y ustedes me dan un feedback que realmente me encanta. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.